poder estar con vosotros también el jueves y después el domingo de mañana, si no recuerdo mal. Entonces va a tener como una hilación para que podáis tener una enseñanza más compacta y concentrada, ¿vale? Muy bien, pues estamos hablando de lo que es vamos a estar mirando lo que es la visión para nosotros los creyentes. La visión es muy importante, muy importante. Sabemos físicamente la necesidad de tener buenos ojos, de tener buena visión y poder caminar bien con libertad por la calle y hacer nuestra vida normal. Sabemos de personas, sin duda que tú tienes que conocer a alguien que no tiene vista, que no tiene bien por nacimiento, bien por alguna enfermedad, pero nos llama la atención, ¿verdad?, de ver cómo esta persona necesita muchas veces de un cuidado o una atención. El hecho de cruzarnos con ellos por la calle, pues darle lugar y no ser un impedimento para ellos. De manera que entendemos lo que es una persona que está sin vista. De hecho, una de las bendiciones que el Señor trajo cuando vino la primera vez, de acuerdo a la unción del Espíritu, el Espíritu Santo ungiría al Señor y Él vendría para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los presos, en fin, hay una cantidad de cosas preciosas y entre ellas estaba dar vista a los ciegos, dice la Escritura. Y así fue como ocurrió. El Señor dio a una cantidad de ciegos la visión de manera que ellos pudieran llevar una vida normal. Pues me has visto, le dice Jesús a aquel que era ciego de nacimiento. Pues me has visto, el que habla contigo, Él es. Y el hombre reconoció al Señor Jesús como su Salvador, ¿verdad? Pues si eso es importante, ¿cuánta más importancia tendrá lo que es la visión espiritual? Lo que es una visión que trasciende lo físico y incursiona en un terreno, en un campo en el cual la visión física no puede, se queda cortísima. Y nos acordamos, quizás tú recuerdas aquella historia en el segundo libro de los Reyes, donde el profeta Eliseo, juntamente con su criado, estaban en Jerusalén y el criado, pues, dice la palabra del Señor, bueno, los sirios habían llegado hasta Jerusalén, la tenían sitiada y el criado de Eliseo dice estas palabras en el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, ¿vale? Acordaos, segundo libro de los Reyes. En el versículo 15 dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué haremos! Ese era el criado de Eliseo viendo físicamente toda esa situación. ¿Vale? Hasta aquí la parte física, natural. En el versículo 16 dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos espirituales, que van más allá de lo físico, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiere decir que hay una realidad espiritual que hay que verla, hay que mirarla con los ojos espirituales. Físicamente es imposible, pero sí con la capacidad espiritual que el Señor provee y da, ¿verdad? Hay una visión espiritual de forma muy puntual, muy concreta. Podemos nosotros ver situaciones, circunstancias, momentos,
tantas cosas con los ojos espirituales, pero hay algo espiritual que necesitamos ver los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y dándonos esa capacidad de tener ojos espirituales para ver aquello que el mundo no ve. El hombre natural no ve, no aprecia, o a veces hasta le parece locura, como es la misma palabra del Señor, que hay que leerla, hay que verla con los ojos espirituales para entender la profundidad, el mensaje, la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El hombre espiritual capta y aprende y entiende y va acomodando lo espiritual a lo espiritual y va adentrándose en la palabra del Señor. El hombre natural lo ve como locura, porque no entiende, porque hay que verlo con ojos espirituales, ¿verdad? De la misma manera, hay necesidad de ver a las almas, a los que nos rodean, que no son creyentes, y necesitamos verlos con los ojos espirituales. Podemos correr el peligro de como dicen en Uruguay, achantarnos. No sé, en Argentina dicen lo mismo, achantarnos, es decir, quedarnos ahí y acomodados y andar en nuestra vida rutinaria solamente usando la visión física. Y no vamos poniendo en marcha o no le estamos dando la importancia de ejercitar, de desarrollar esa visión espiritual que ya tenemos los hijos de Dios. Porque por el Espíritu Él nos ha dado esa capacidad de poder discernir, ver, y en este caso, las almas que nos rodean. Y no quedarnos en la parte física nada más. De ver al vecino, no solamente que viste muy elegante, que es alto, que es bajo, que tiene ojos azules, que habla de esta manera, de la otra, no verlo físicamente nada más, sino de ver en profundidad, con ojos espirituales, aquellas cosas que el vecino necesita. Si es un incrédulo, estamos hablando de almas que no conocen a Cristo, pues necesitamos profundizar y ver con esa visión espiritual. ¿Cómo cambiará y cómo cambiaría realmente nuestro trato, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestras actitudes con respecto a aquellos que nos rodean? Por supuesto que no podemos estar atendiendo a uno a otro, pero sí en momentos puntuales que el Señor pone delante nuestro para que nos demos cuenta que esa persona es una persona incrédula y necesita al Señor Jesucristo urgentemente. Si no, pobrecita de él, ver las necesidades. La visión espiritual debe de ir acompañada y debe de estar de la mano de la misma palabra del Señor. Debemos de enfocarnos y estar en la palabra para poder adquirir esa visión. Es como alguien dijo, ¿no? Hay una clínica en Barcelona, no sé si alguno la conoce, pero una clínica de oftalmología que lleva ya años, casi 100 años de fundación, y se dedican solamente a los problemas de los ojos, de la vista. Y esa clínica, llega alguien con algún problema y lo miran, lo revisan, y entonces tratan a ver para que esa persona pueda llegar a ver correctamente. Esa clínica viene a ser para nosotros la palabra del Señor. Nosotros necesitamos ir a las Escrituras, porque esta es nuestra clínica para nosotros entender cómo debemos de desarrollar esa visión espiritual. Cómo podemos ver al pecador, a aquella persona que necesita, que le hemos de hablar, que hemos de compartir el Evangelio con ella. De hecho, la Escritura en el primer libro de Samuel hace una relación muy estrecha de lo que es la misma palabra de Dios con la visión, porque van de la mano bien estrechamente. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel,
cuando comienza, es en el famoso llamado de Samuel para recibir un mensaje de Dios. Samuel, Samuel, heme aquí. Y pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Pero leemos, dice en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y luego dice a continuación, con respecto a la palabra del Señor, no había visión con frecuencia. Es decir, la visión en cuanto a las cosas que Dios quería, en las que anduvieran, en las que debían de estar bien atentos para hacer la voluntad de Dios, para andar como debían de andar, pues la visión no como dice, no había visión, faltaba visión, y está relacionado con la palabra del Señor, precisamente. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, cuando escribe Salomón aquí en el versículo 18, Proverbios 29, 18, dice la palabra del Señor, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, si entendemos y admiramos el paralelo, sin visión, sin la palabra del Señor, el pueblo se desenfrena. Y dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. De manera que un hijo de Dios siguiendo las Escrituras, una iglesia local siguiendo la palabra del Señor, siguiendo la profecía, pues se libra y se zafa de lo que sería el desenfreno, la locura, el perder el norte, como normalmente yo comparto, ¿no? En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, cuando ocurre aquella escena tan conocida del becerro de oro, en el capítulo 32, versículo 25, dice la palabra de Dios, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. El pueblo se había desenfrenado, estaban tomando un ídolo, un becerro, y dándole el honor de haber sido salido de Egipto y, bueno, honrando a aquel ídolo. Habían perdido el norte en aquel momento. ¿Por qué? Porque no tenían la ley todavía. Recién Moisés estaba bajando del monte con las tablas del pacto en su mano. Y el pueblo sin ley, sin la palabra del Señor, se desenfrena. Lo que aparece en Proverbios tiene varios significados en cuanto a su terminología, y puede ser extravío, y puede ser desenfreno, disipación, incluso el término perecer, es decir, un pueblo sin visión perece y se viene abajo. Y un hijo de Dios no va a perder la salvación, pero sin visión se va a ir para abajo, porque no está usando y poniendo en movimiento aquello que ha recibido del Señor, que es ver con los ojos espirituales, apreciar aquellas cosas que naturalmente no se aprecian y ver las cosas que el Señor quiere que discernamos, discernir los tiempos, discernir las ocasiones, discernir las circunstancias que estamos viviendo, los momentos, las necesidades, pero de forma puntual para nosotros en esta tarde, discernir, ver a las almas con su necesidad. Y ver al cartero y verlo no como un empleado público solamente, sino verlo como una persona que está con sus problemas, sus tragedias, que además de repartir cartas es una persona que a lo mejor se lleva mal con la mujer o la mujer con el hombre, porque hay carteras también, yo las he visto por ahí con el carrito, y se llevan mal, o los hijos están rebeldes, yo qué sé, tantas tragedias, tantas cosas. Y tenemos que ver eso. Detrás de esa vida, detrás de esa persona física, ahí puede haber una tragedia, puede haber un problemazo. Y lo más importante, si no es un hijo de Dios, necesita a Cristo. De manera que debemos de mirar a nuestros
a los que nos rodean, mirarlos con ojos espirituales, visión espiritual. ¿Cuánta necesidad hay de ello, hermanos? ¿Cuánta necesidad? Que Dios nos conceda el tener sensibilidad y conciencia continua, sé que vamos en un momento determinado, no le vamos a dar importancia, en otro momento nos vamos a olvidar. ¿Cuántas veces? Pero cuanto más conscientes seamos de lo que Dios nos ha provisto para poder atender y para poder servir a los hombres y hablarles de Cristo, pues cuánta bendición de más va a haber, ¿verdad? El ejemplo más grande lo tenemos en el Señor Jesucristo. En el Isaías que habla de que pues Él vería linaje después de haber puesto su vida por los pecadores, de haber sido molido por nuestros pecados, de ser el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Él vería linaje. Y en Hebreos se nos explica qué es lo que trata ese asunto. Es decir, en Hebreos se nos dice que Él, que es el autor y el consumador de la fe, en Hebreos capítulo 12, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es decir, menospreciando el oprobio. Es decir, viendo lo que estaba por delante, con esa visión perfecta de Cristo, sufrió lo que tuvo que sufrir. Pero es el ejemplo más claro, más hermoso para nosotros. En cuanto a la necesidad de desarrollar, de vivir esa visión espiritual. Hermanos, qué privilegio que tenemos. Qué privilegio. En cuanto a las Escrituras, el apóstol Pablo a los de Corinto les dice, ¿no? El hombre natural no entiende, no sabe. Nosotros no nos pueden juzgar en el sentido de que pues el Señor nos ha salvado, sabemos bien dónde estamos, en quién estamos parados. Pero el hombre natural no puede, como dice claramente en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Os leo rápidamente, pero es muy hermoso lo que dice esa primera epístola a los Corintios. Capítulo 2 dice la palabra del Señor. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y tiene la capacidad de Dios para juzgar las cosas que pasan a su alrededor, los acontecimientos, los problemas de la vida, aún a las mismas autoridades superiores. El Hijo de Dios, tenemos como hijos de Dios la capacidad de entender los movimientos de una autoridad superior, si están haciendo bien, si están haciendo mal. Por supuesto, debemos ir con mucho cuidado, con mucho respeto. Al que honra, honra. Pero esa capacidad no nos la quita nadie, es decir, podemos ejercerla. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De ahí es que la gente nos mira como bichos raros, no nos entiende. Nuestras actitudes, nuestras respuestas a la vida, nuestra manera de vivir, no nos entiende. Pero hemos de aprender, hermanos, la visión por las almas ha de venir de forma natural, como vemos en Isaías, en el capítulo 6. Ha de venir tiene que haber un proceso. Necesitamos ejercer esa visión, pero vendrá naturalmente cuando tengamos una visión correcta, bien enfocada de aquel en quien hemos creído y lo que éramos nosotros y lo que somos ahora nosotros. Por eso en Isaías capítulo 6, cuando Isaías está escribiendo acerca de, su llamado, él empezó su llamado a ministrar y
oficio de profeta prácticamente con el rey Usías. Él estuvo sirviendo al Señor, pero justamente con el rey Usías, a quien sin duda él apreciaba y lo tenía muy en alto. Era un tremendo rey, con su manera como llevó el reino, extendiendo los límites, las fronteras hasta lugares donde, en la época de Salomón ya nunca más, pero Usías fue muy usado, realmente tuvo un servicio como rey muy grande. Al final tuvo la torpeza de hacer algo que no le correspondía, de ofrecer incienso dentro del templo. Y ahí solamente podían entrar los sacerdotes y hacer eso los sacerdotes. De manera que Dios en ese mismo momento, aún dentro del templo, él es alcanzado por la lepra, el Señor lo vuelve leproso y tiene que salir corriendo, lo sacan y al final muere apartado sin estar reinando prácticamente, porque su hijo Jotán pues tuvo que tomar el reino viviendo todavía su padre. Pero eso no quita que fue un gran rey, muy renombrado, muy carismático. Y Isaías, como joven y como normal, como buen israelita, pues sin duda iba tras él. Pero en el año que murió el rey Usías, ¡wow! ¿Qué pasa? Pues parece como que se perdió todo, como que todo quedó truncado, como que ¿qué iba a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque ha muerto el gran Usías, que a pesar de estar leproso y morir leproso, tenía una fama y un renombre increíbles. ¿Qué va a ser de Israel? Y Isaías necesitaba tener esa visión, una visión amplia, diferenciada, porque así lo encontramos en el capítulo 6 del profeta Isaías, precisamente. Primeramente, tener una visión de Dios, una visión enfocada, correcta. El Dios de Israel, que si bien él no lo veía, invisible a sus ojos, era real, y Isaías necesitaba tener esa visión de un Dios poderoso, soberano, grande. De hecho, es presentado ahí como sentado en un trono alto y sublime, y vamos a leerlo ahora, ¿verdad? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías, dice la Escritura, que enseguida su visión de ese tremendo, de ese gran Dios, del Dios bendito de Israel, se vuelve hacia sí mismo y se ve a sí mismo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces llegó hasta este punto inmediatamente después de haber tenido esas 2 primeras visiones. Primero, un Dios grande, en el que Dios quiso presentarse a él de una manera en que Isaías dejara de lado y quitara de en medio aquello que era temporal, que no era tan importante, que no era tan poderoso como era un rey Usías, humano, de carne y hueso, pecador. De hecho, murió leproso por causa de
de su pecado, de su desobediencia. Y debía de tener esa visión, era importantísimo. Hermanos, nosotros necesitamos tener una visión del Señor como un Dios grande que domina, que reina sobre todas las cosas, que está en el control de todo y que aparte de ser, o además de ser todopoderoso, es todo amor. Él es amor, como dice la Escritura. Él es justo y Él es santo. De hecho, lo vemos santo, santo, santo. Alababan esos ángeles ahí. Pero aparte es Dios de amor. Él es amor. Y ama a los hombres. Y Él ha querido que el hombre pudiera alcanzar la salvación, pudiera tener la salvación de sus almas. Él ha querido en su momento, en el cumplimiento del tiempo, enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios grandioso, hermoso, que aparece en Isaías. De hecho, Isaías encontramos un anticipo del Evangelio neotestamentario. Isaías va dando su profecía o lo que Dios le va diciendo y encontramos que habla de un Mesías que se encarna. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es un Mesías verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es un Mesías que vendría en carne y que vendría a padecer por nuestros pecados. Capítulo 52, 53. En el que vemos a ese varón de dolores, aquel que es molido por nuestros pecados, aquel que muere por la rebelión del pueblo, que da su vida. Eso es evangelio, puro evangelio. Y él mismo es sepultado en una sepultura con los ricos o provista por los ricos. Y él mismo es el que resucita, pues vería el linaje y vería el fruto de la aflicción de su alma. De manera que también sería levantado de entre los muertos. Eso es evangelio puro. Y es un Mesías que repartiría despojos, que sería exaltado, pues Él es el niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable y consejero y Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz. Y todo esto tiene que ver con ese Mesías anunciado, que es provisto por Dios para nuestra salvación, para nuestra salvación. Y nosotros hemos de ver y tener esa visión espiritual clara en nuestras vidas, de entender de que hay un Dios que es justo, es santo y también es amor y que se acordó de nosotros. Y nosotros tuvimos que decir en un momento determinado de nuestras vidas: ¡ay de mí que mis ojos han visto a Jehová, al Rey, Jehová de los ejércitos! No lo vimos así como Isaías, pero sí en el momento que escuchamos el Evangelio y creímos la palabra del Señor. No vino un ángel, nos puso un carbón encendido en nuestros labios, pero sí creímos que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Y cuando vemos o somos conscientes de y tenemos en cuenta esa visión de nuestro bendito Dios, que tuvo la consideración y el amor, el hecho de poder venir, dejar su trono y venir a este mundo a visitarnos, y vino no para solamente hacer milagros y portentos y para mostrar que realmente venía del Padre, sino que fue a la cruz. Cuando nosotros tenemos eso bien en cuenta, y que vino por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entendemos y creemos que Él vino porque nosotros estábamos perdidos, necesitados de creer en el Señor, necesitados de vida verdadera, de vida eterna. Necesitamos el perdón de los pecados, necesitábamos la limpieza de nuestros pecados.
el poder mirar al Señor un día, cara a cara, en el sentido de estar con Él ya para siempre. Eso era imposible en nuestra incredulidad, imposible. Y entonces con esas visiones nosotros vamos a ir muy humildes a hablar con el vecino o a ver al comerciante de enfrente. Vamos a ir muy humildes, porque hemos tenido esas dos visiones previas, hemos entendido el Evangelio, hemos entendido quién es el que nos ha amado. Y podemos entonces con toda la libertad ver la necesidad de las almas y podemos decirle con toda humildad, no con prepotencia, no porque no seamos los cracks, porque primeramente ha habido esas dos visiones tan necesarias. Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Él era consciente de quién era, un pecador salvado por Dios. Pero envíame a mí. Heme aquí. ¿Para qué? Pues para ir al pueblo, para hablarle de lo que Dios quería que ellos escucharan. Por supuesto iba a haber disciplina, pero también el pueblo necesitaba saber que Dios amaba a su pueblo y lo iba a cuidar y no iba a desaparecer. Isaías no va a desaparecer el pueblo, dice al final del versículo 13. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías, Israel va a seguir, yo lo voy a cuidar, es mi pueblo. Y nosotros necesitamos, con una visión correcta, bien ubicada, necesitamos ir a los que están enfrente nuestra y con mucho cariño y con mucha ubicación de nuestra parte, hablarles de Cristo. De ahí es que no cuenta ni la inferioridad en el sentido de quién soy yo no puedo, no, claro que puedes, si el Señor te ha salvado a ti, puedes salvar al otro también, claro que puedes hablarle. El Señor te lleva, el Señor quiere que lo hagas, es su voluntad, ni tampoco la prepotencia, el orgullo. Y mirar al vecino, al familiar o al compañero de trabajo, mira que anda siempre con mujeres, con esto. Yo sí que soy una persona decente y bien. Éramos todos iguales, cada uno en su mundo, cada uno con sus pecados particulares. Pero no podemos ir así, porque hemos tenido la visión correcta de quién es nuestro Dios, cuánto nos ha amado, de lo que éramos nosotros y de cuánto el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado de una condenación eterna. No entendemos la eternidad, ni la vida eterna, ni la condenación eterna, yo no la entiendo. Solamente se me ocurre pensar de que la eternidad es otra dimensión, es otro mundo que no tiene nada que ver con lo temporal, con lo limitado del tiempo, del espacio. Es otro mundo, es otra cosa. Y no lo puedo entender. Vivir para siempre con el Señor, para siempre, para siempre, para siempre. Y ahora no lo entendemos porque estamos con la limitación de lo y esto se acaba y lo otro se acaba y hoy se acaba el día y nos vamos a dormir y mañana es otro día y así estamos pensando que mañana morimos o que mañana. Pero la eternidad no, es siempre adelante, adelante. Y así es con la condenación. Siempre condenado, siempre condenado, siempre condenado. Un lago que arde con fuego y azufre y nunca podrás salir de ahí si es que hubiera aquí alguno que no ha creído en Cristo todavía. Vas a ir a la condenación. Si no has creído, tienes que creer hoy, ya, enseguida. Pero qué bueno, qué bendición. Hermanos queridos, qué bueno que podamos hablar de visión espiritual.